1932, Colonia del Norte. Historia de una cena normal, con consecuencias fatales. Nadie sospechaba nada. El reloj marcaba las 7:30 cuando comenzaron a llegar los invitados, algunos con botellas de vino, otros con pequeños postres preparados por sus esposas. Era una de esas noches frías de otoño, donde la bruma cubría la calle principal y las farolas lanzaban un parpadeo intermitente sobre el empedrado mojado. En Colonia del Norte, un pueblo apartado en el norte del país, se celebraba una tradición anual, una cena entre vecinos, organizada por la familia Urrutia. Nadie faltaba, nadie cuestionaba. Todos sabían que al recibir la invitación con borde dorado, su presencia era casi una obligación, aunque nadie recordaba realmente cuándo comenzó esa costumbre. La casa de los Urrutia estaba siempre impecable. Antiguamente había sido un monasterio franciscano, pero tras su abandono a inicios del siglo XX, fue restaurado por la familia con un cuidado casi obsesivo. Paredes de piedra, vitrales que reflejaban imágenes sacras y pasillos que parecían extenderse más allá de la lógica arquitectónica. Sin embargo, ese año, algo se sentía diferente. Las cartas llegaron con un día de retraso. El papel era más grueso, y en lugar de la frase habitual, «Con gusto les esperamos a compartir nuestra mesa», esta vez solo decía, «Venid con el corazón abierto». A las 8 en punto, se cerraron las puertas. Los asistentes se saludaban, reían, contaban anécdotas del año, pero había un silencio subterráneo, una sensación que se colaba por debajo de las palabras. Algunos sentían frío en el cuello, otros percibían un leve zumbido en los oídos. La familia anfitriona no apareció durante la primera hora. La cena estaba servida, pero nadie sabía quién la había colocado. Y cuando por fin se escucharon los pasos descendiendo por la antigua escalera de roble, no eran los Urrutia quienes bajaban. Esta es la historia de una cena que parecía normal, hasta que cada bocado se convirtió en un presagio, una noche que cambió para siempre la memoria de un pueblo. Y aunque nadie sobrevivió para contar lo que realmente pasó, las paredes de esa casa aún susurran los secretos de aquel banquete final. La invitación que nunca estuvo en papel. Todo comenzó con un aroma, un olor cálido, a pan recién horneado, a carne cocinándose lentamente, mezclado con notas dulces y especias fuertes que se filtraban por las rendijas de las ventanas cerradas. En una calle empedrada y silenciosa de la Colonia del Norte, donde las casas eran pocas y los rostros aún más escasos, ese aroma parecía casi una provocación, como si el viento lo hubiera elegido para recorrer la aldea y atraer a los incautos. Nadie sabía exactamente quién vivía en la vieja casa al final del callejón sin nombre. Una construcción de madera envejecida, con tejas oscuras y un porche cubierto de hojas secas que crujían aunque nadie caminara sobre ellas. Para algunos, estaba abandonada. Para otros era un lugar ocupado por una familia discreta que no salía mucho. Lo cierto es que nadie recordaba haber visto a alguien entrando o saliendo en años, hasta aquella noche de otoño de 1932. La invitación, dicen, no llegó en forma de carta, ni con palabras. Fue el olor y las luces encendidas que nunca antes se habían visto tras esas ventanas polvorientas. A las 7 en punto, una tenue música comenzó a sonar, suave, antigua, como salida de un gramófono mal calibrado. Y entonces, sin entender por qué, algunas personas comenzaron a caminar hacia allí. Un matrimonio de comerciantes, un joven pastor, una costurera viuda y su sobrina, un viajero hospedado en la posada del pueblo. No se conocían entre sí, no habían planeado ir. Simplemente fueron. La puerta estaba abierta. La sala, iluminada por candelabros oxidados y lámparas de aceite, tenía una mesa larga cubierta con un mantel rojo vino, decorada con platos de porcelana agrietada y cubiertos de plata que brillaban como si fuesen nuevos. La comida humeaba aún, como si hubieran estado esperando exactamente a esa hora. Nadie preguntó nada, nadie se sorprendió, nadie sintió miedo. El anfitrión, si es que se le puede llamar así, apareció desde las sombras con una sonrisa demasiado quieta. Vestía de forma elegante, antigua,
con un traje que no coincidía con ninguna moda de la época. No dijo su nombre, no pidió explicaciones, solo los invitó a sentarse, con un gesto amable y unos ojos tan negros que no reflejaban las velas. Uno a uno fueron tomando lugar, y en el momento en que el último cuerpo tocó el respaldo de su silla, la puerta se cerró sola con un estruendo. La música cesó. El silencio cayó como una lápida, pero ninguno se levantó. Nadie gritó, nadie pareció darse cuenta, porque algo más fuerte que el miedo comenzaba a adormecer sus pensamientos, como si el aire estuviera impregnado de una niebla invisible, como si la voluntad ya no les perteneciera. Esa noche, la mesa fue servida, pero lo que se comió no fue solo comida, y los recuerdos que comenzaron a desaparecer no fueron solo fragmentos. Ninguno sabía que había sido llamado, y todos habían sido elegidos. Las caras del silencio. La cena había comenzado, pero algo no encajaba. No era la comida, que estaba perfectamente condimentada, servida en porciones generosas y con un sabor inexplicablemente familiar para cada uno de los presentes. Ni el ambiente, aunque ligeramente tétrico, era acogedor en una forma enfermiza. Lo que realmente tensaba el aire era el silencio absoluto. Nadie hablaba. Nadie comentaba lo delicioso que estaba el estofado, ni preguntaba quién era el anfitrión, ni por qué estaban allí. Las cucharas chocaban contra los platos, las copas se alzaban, los labios se limpiaban con servilletas bordadas con iniciales extrañas, pero no se pronunciaba ni una palabra, como si una regla no escrita les prohibiera hablar. Y sin embargo, por dentro, las mentes comenzaban a gritar. La costurera, llamada Clara, sentía que algo no estaba bien. Frente a ella, su sobrina Aurora comía con un ritmo tan mecánico que parecía poseída. Clara trató de tocarle la mano bajo la mesa, pero no podía mover los dedos. Estaban rígidos, entumecidos, como si el contacto con los cubiertos hubiera drenado su fuerza. Del otro lado de la mesa, el pastor Enrico masticaba lentamente, con la mirada clavada en su plato. En su interior, una frase martillaba con insistencia. Este lugar no es de Dios. Este lugar no es de Dios. Pero no podía levantarse. Cada vez que lo intentaba, su cuerpo ignoraba la orden. Lo más inquietante eran las caras. Los rostros de los demás comenzaban a cambiar, pero no de forma obvia. Era algo sutil. La sonrisa de Lucio, el comerciante, se alargaba apenas más de lo normal. Los ojos de Mariana, la viuda, se volvían vidriosos, como si la pupila estuviera desapareciendo poco a poco. El viajero se tocaba el cuello como si algo invisible le oprimiera la garganta. Pero nadie decía nada. El anfitrión, en la cabecera de la mesa, comía sin prisa. Observaba uno por uno con un deleite contenido. Parecía saber lo que estaba ocurriendo dentro de cada uno de ellos. Y fue entonces cuando el reloj de pie, al fondo del comedor, dio 8 campanadas. Con cada sonido, una vela se apagaba. Y con cada sombra que crecía, una cara a la mesa se transformaba un poco más. A la 8ª campanada, la luz restante reveló algo imposible de ignorar. El reflejo de los comensales no aparecía en los espejos que adornaban las paredes. Clara quiso gritar. El pastor quiso orar. Pero ya no tenían voz. El silencio, que antes era incómodo, ahora era absoluto. Se había tragado no solo el sonido, sino el aliento, la voluntad y tal vez el alma. La cena continuaba, pero ahora la mesa ya no era un lugar de reunión, era un altar. El cuadro del comedor. La casa tenía paredes repletas de cuadros antiguos, retratos de familias con ojos vacíos, escenas campestres en tonos sepia y un cuadro, justo detrás del anfitrión, que capturaba una cena exactamente como la que estaban viviendo. La pintura era enorme, ocupaba casi toda la pared del fondo. Mostraba una mesa larga, velas encendidas, platos servidos y 12 personas sentadas. Todo idéntico. La vajilla, el mantel bordado, la lámpara de cristal colgante, hasta el patrón de las cortinas. La diferencia estaba en las caras. Cada rostro en el cuadro estaba deformado por una expresión de terror contenido.
bocanadas de horror silencioso, óleos que suplicaban escapar del lienzo, y lo más perturbador, uno a uno, los rostros de la pintura comenzaban a parecerse a los presentes en la mesa. Clara fue la primera en notarlo. Aunque no podía hablar, su mirada se desplazaba entre el cuadro y la realidad, como buscando una confirmación de que no estaba perdiendo la cordura. Pero cada vez que parpadeaba, un nuevo detalle se alineaba. El sombrero del viajero, la cicatriz en la ceja de Lucio, el collar de perlas de Mariana, todos estaban ahí, congelados en óleo, como si alguien los hubiese pintado antes de que ellos mismos supieran que estarían allí. El reloj volvió a sonar. 9 campanadas. Otra vela se apagó, y con ella la sala pareció encoger. El aire se volvió más denso, como si el techo descendiera poco a poco. Nadie se movía, nadie podía, pero algo dentro de cada uno comenzaba a romperse. El pastor Enrico, en un último esfuerzo por recuperar su lucidez, cerró los ojos y recitó en silencio el Salmo 23. En ese instante, una gota de sangre resbaló desde la esquina superior del cuadro, manchando el rostro pintado que se parecía a él. El viajero se levantó bruscamente. Su silla cayó al suelo con un estruendo que pareció romper el hechizo del silencio. Todos lo miraron al mismo tiempo. Su rostro estaba desencajado. Señaló el cuadro con un dedo tembloroso. «Ese soy yo. Eso es ahora. Eso está pasando». El anfitrión se puso de pie lentamente. Su sonrisa no se alteró, pero sus ojos se tornaron completamente negros. «El arte siempre ha sido una forma de eternizar la belleza», dijo con una voz profunda, casi líquida. «Algunos escriben, otros esculpen. Yo pinto almas». El viajero retrocedió. Su cuerpo comenzó a descomponerse ante los ojos de los demás, como si estuviera siendo succionado por una fuerza invisible. Gritó, pero su voz fue absorbida por la tela del cuadro, que vibró como si respirara. Un segundo después, el rostro del viajero en la pintura ya no era un parecido. Era una copia exacta. En la mesa, el plato frente a su lugar comenzó a llenarse de un líquido espeso y oscuro. Clara se aferró a la silla con todas sus fuerzas. Sentía que su piel comenzaba a arder. Mariana rezaba mentalmente. Lucio ya no movía los ojos. Estaba inmóvil, petrificado. Y el anfitrión, sin dejar de mirar el cuadro, pronunció: «Faltan 9». El reloj volvió a sonar. 10 campanadas. El siguiente sería uno de ellos. El lugar que no aparece en ningún mapa. Mariana, a pesar del horror que se estaba desencadenando ante sus ojos, mantuvo algo de lucidez. Su instinto como profesora de historia y cartografía le gritaba que había algo muy equivocado desde el principio. Y no era solo el cuadro o el anfitrión con voz abismal, era el lugar en sí. Ella recordaba haber anotado en su diario el nombre del pueblo, Colonia del Norte, un nombre que nunca había visto antes, pero que creyó haber pasado desapercibido en su largo estudio de las regiones del país. Al llegar, notó que el tren en el que viajaba había parado en una estación sin nombre. La niebla era tan densa que apenas vio el letrero de madera ya podrido que se balanceaba en silencio. Desde el primer momento, todo parecía detenido en el tiempo. Casas de madera sin pintura, calles de tierra apisonada, postes de luz que no se encendían. No había autos, ni niños jugando, ni perros ladrando. Solo un grupo de personas caminando lentamente hacia la misma dirección, la casa. Ahora, mientras observaba el cuadro donde uno de los invitados había sido literalmente absorbido, su mente repasaba todo aquello. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo nadie lo notó? ¿Por qué ella no cuestionó nada antes? Buscó desesperadamente su bolso. Necesitaba su diario, su mapa, cualquier cosa. Pero el bolso ya no estaba, tampoco sus zapatos. Sus pies desnudos tocaban un suelo que ya no era de madera, era de tierra húmeda, y había raíces, como venas, saliendo de las paredes. «No hay salida», susurró Clara sin que sus labios se movieran. La frase pareció llegar directo al oído de Mariana. Ella levantó la vista. Las ventanas seguían cerradas, pero ahora se notaban más gruesas,
como si el vidrio hubiera sido reemplazado por piedra translúcida. El calor era denso, el oxígeno escaseaba. La profesora intentó levantarse de la silla, pero no pudo. El respaldo parecía haberse fundido con su columna. Cada intento de moverse le arrancaba un grito de dolor. Era como si la casa ya la estuviera digiriendo lentamente. Recordó algo que leyó una vez. Hay regiones perdidas en antiguos mapas coloniales, mencionadas por exploradores que nunca regresaron. Sitios donde los relojes se detenían, los nombres se desvanecían y los caminos llevaban a un mismo punto sin retorno. La Colonia del Norte era uno de esos lugares, solo que nadie lo decía en voz alta. Fue entonces cuando notó un detalle en la pintura de la pared. En la esquina inferior, muy discretamente, había una inscripción casi borrada: La Cena Final, óleo sobre almas, 1887. Mariana sintió que el tiempo se quebraba en su mente. Esa pintura no solo mostraba el presente, era un ciclo, una repetición, una trampa puesta hace décadas para capturar viajeros perdidos, almas hambrientas, mentes curiosas. Y entonces lo entendió. Ellos no eran los primeros, ni serían los últimos. El anfitrión pasó detrás de ella, rozando su espalda con una mano fría como mármol. Cada generación necesita su banquete, dijo suavemente. Y ustedes llegaron justo a tiempo. Otra vela se apagó. El reloj marcó las 11. El número de rostros en el cuadro aumentó, y los invitados comenzaron a perder sus recuerdos, uno por uno. La silla vacía y el nombre olvidado. El reloj dio 11 campanadas, no una más, no una menos. El eco de cada golpe metálico parecía resonar dentro del pecho de cada invitado, como si su corazón quisiera detenerse y rendirse al llamado de la casa. Pero algo cambió con la última campanada. Una de las sillas, al fondo de la larga mesa, se movió sola. Todos lo vieron, ninguno lo dijo. La silla no estaba ocupada, aún, pero nadie recordaba que estuviera vacía al comienzo de la noche, ni tampoco podían recordar quién faltaba. ¿No éramos 7? Susurró Ernesto con la voz temblorosa. No, éramos 8. Siempre fuimos 8, replicó Esteban sin convicción. Mariana tragó saliva. Había escrito los nombres de todos los invitados en su diario, como era su costumbre, pero el diario ya no estaba. Tampoco su memoria parecía confiable. Uno de ellos había desaparecido no solo físicamente, sino de sus recuerdos, y lo más espeluznante era que nadie sabía quién era. La casa tenía una forma cruel de borrar lo que consumía. A lo lejos, un suave zumbido comenzó a escucharse. Como un canto grave, antiguo, gutural, no provenía de un ser humano. Venía del suelo, de las paredes, de las raíces que ya trepaban la mesa como dedos ansiosos. El anfitrión levantó su copa. Nadie recordaba cuándo había llegado a la cabecera de la mesa, pero ahí estaba. Su rostro, antes oculto por la penumbra, ahora se revelaba parcialmente a la luz de las velas. Era joven y viejo a la vez. Su piel no tenía arrugas, pero sus ojos eran pozos de tiempo. Parecían haber visto eras enteras colapsar, y en su sonrisa había más sepulcros que dientes. Un brindis, dijo, por el invitado que nunca debió llegar y por el que nunca debió marcharse. El líquido en las copas se agitó. No era vino, no era agua, era espeso, oscuro y olía a hierro. Clara bajó la vista. Tenía el regazo cubierto de ceniza, pero no venía de las velas. Esteban, que estaba a su lado, comenzó a murmurar un nombre entre dientes. ¿Qué dijiste?, preguntó Mariana. No lo sé. Creo que alguien se llamaba Mateo. Puede ser. El nombre flotó en el aire como una verdad olvidada. Por un instante, todos los presentes sintieron un escalofrío colectivo. Mateo. Ese nombre desencadenó algo. Un retrato en la pared, antes cubierto de moho, cayó al suelo. El cristal se quebró y una nube de polvo oscuro emergió como un suspiro contenido por décadas. Allí, entre las sombras del marco roto, el rostro de un joven, mirada vacía, sonrisa apagada.
En el borde, escrito a mano, Mateo G., 1907. Él estuvo aquí, dijo Mariana. Este lugar ya lo atrapó una vez. Esteban se tapó la boca. Comenzaba a recordar, no a Mateo, sino lo que vino después. Los gritos, la sangre en los platos, las puertas que desaparecían una por una. La silla vacía seguía allí, pero ahora se balanceaba ligeramente, como si alguien invisible se hubiera sentado. Entonces, el anfitrión pronunció algo que heló la médula de todos. En esta mesa siempre habrá una silla para quien olvide su nombre. Un relámpago iluminó el salón. Por un segundo, la escena se mostró distorsionada. Los rostros ya no eran humanos. Las copas eran cráneos. Los platos, piedras funerarias. Y el reloj comenzó a marcar las 11 una vez más. La cena nunca había terminado y nadie recordaba cómo comenzó. El menú que nadie recordaba haber leído. El silencio se rompió con un sonido imposible, un crujido seco, como si huesos antiguos fueran partidos con calma. No vino de la comida, ni del suelo, vino del aire. Los platos comenzaron a llenarse solos. Ningún sirviente entró, ninguna mano se movió. Simplemente, como si la casa respirara, cada plato de porcelana se llenó con un guiso oscuro, humeante, de olor indefinible. Una mezcla entre carne cocida, tierra húmeda y algo metálico, como sangre oxidada. Mariana fue la primera en notar, no había menú. ¿Qué estamos comiendo?, preguntó sin esperar respuesta. El anfitrión sonrió. Cada uno, lo que olvidó enterrar. Clara dejó caer su tenedor. En su plato, el guiso se movía, literalmente, como si respirara, como si esperara ser devorado o devorar. Una forma gelatinosa flotaba en el centro. No tenía forma reconocible, pero su textura evocaba vísceras, órganos o recuerdos. Ernesto tragó saliva. Su plato tenía algo más definido. Parecía un corazón. Palpitaba lentamente, como burlándose de su miedo. «Esto no es real», dijo Esteban poniéndose de pie. «Es una broma macabra. Esto no está pasando». Pero la casa no lo dejó avanzar. Las luces parpadearon, las paredes crujieron y una voz, no humana, no viva, habló desde los cimientos. Quien se levanta de la mesa se convierte en el plato principal. Esteban retrocedió. Se dejó caer de nuevo, temblando. Sus ojos desorbitados miraban todo sin entender. Todos lo vieron. Algo lo había tocado en la oscuridad, pero no había nada. La silla vacía seguía balanceándose. «¿Y si no comemos?», preguntó Clara, apenas un susurro. El anfitrión volvió a llenar su copa con el líquido oscuro. Sonrió con melancolía. «Ya lo hicieron. Esta cena comenzó hace 100 años. Ustedes solo están reviviendo el eco». Los relojes de la casa marcaron medianoche. Todos al mismo tiempo. Un estallido de campanadas. Todas distintas. Todas sincronizadas. Como una sinfonía de locura. Y entonces, los recuerdos comenzaron a sangrar. No literal. No con sangre. Con imágenes. Mariana recordó una carta que nunca envió. Una confesión que se tragó. Y la persona que desapareció esa noche. ¿Era Mateo? ¿O era otro nombre olvidado? Ernesto recordó un túnel bajo la casa. Una promesa hecha en la infancia. Y un juego que no debió jugarse. Clara lloraba en silencio. En su mente, la imagen de una mujer vestida de negro. De espaldas, siempre de espaldas, que se aparecía cada vez que escuchaba la palabra hogar. Esteban se desmayó, pero su cuerpo no cayó. Quedó rígido, como una marioneta sostenida por hilos invisibles. Sus ojos se abrieron, completamente blancos, y entonces habló con otra voz. ¿Me recuerdan ahora? Todos retrocedieron. Esa voz no era suya, era la voz de alguien ausente, de alguien que nunca debió haber estado en la mesa. El anfitrión no hizo nada, solo observó con expresión neutral, como si esto fuera parte del guión, como si él solo fuera el guardián de una obra que se repite noche tras noche, siglo tras siglo. Esteban
o lo que sea que lo controlaba, levantó su copa, se la llevó a la boca y bebió. Pero el líquido no cayó por su garganta, cayó por su piel, como si no tuviera carne, como si el cuerpo fuera solo una ilusión. Clara gritó. Se levantó y entonces lo vio. Su propio reflejo en la ventana no la imitaba. Mientras ella lloraba, su reflejo sonreía. El anfitrión se levantó por primera vez. Su figura parecía más alta ahora, su sombra más alargada, su presencia más sólida. «Es hora del segundo plato», anunció. Las velas se apagaron y los cuchillos comenzaron a moverse solos. La confesión que nunca debió ser escuchada. La noche se espesaba como un velo sobre Colonia del Norte y la bruma se arrastraba por el empedrado de las calles como si la misma tierra exhalara sus secretos. En el corazón de la casa de los Cárdenas, los sobrevivientes de la cena maldita apenas podían hablar entre ellos. El sacerdote local, el padre Mauricio, había sido convocado de urgencia, no por motivos religiosos, sino porque algo profundamente perturbador se había filtrado en las paredes de aquella casa. El padre Mauricio no era un hombre de fe ingenua. Su rostro curtido por décadas de servicio lo hacía parecer más un centinela de los abismos que un servidor de los cielos. Cuando cruzó la puerta de la casa, una oleada de escalofríos le recorrió la espina dorsal. La atmósfera no olía a muerte, sino a algo mucho más antiguo, a pecado acumulado, a pactos no hablados, a voces que no pertenecían a este plano. En la cocina, la madre de familia estaba sentada, con la mirada vacía, repitiendo una frase en voz baja una y otra vez. Ellos estaban aquí, ellos estaban aquí. A su lado, el niño más pequeño sostenía un crucifijo hecho con ramas y hilos, dibujando símbolos con la ceniza de la chimenea. No eran símbolos cristianos, eran más antiguos, arcanos. El padre pidió privacidad. Entró en el salón donde aún se mantenían las sobras de la cena. Los platos seguían servidos, pero la comida estaba podrida, como si hubieran pasado semanas, no horas. El reloj de pared marcaba las 21:36 y no se movía. En ese momento, algo lo obligó a mirar el ventanal. Afuera, una figura oscura lo observaba desde la niebla. Una silueta sin rostro, inmóvil, esperándolo. Fue entonces cuando escuchó los pasos en el piso de arriba. Subió lentamente. Cada escalón crujía con un lamento casi humano. Al llegar al estudio del padre Cárdenas, encontró un diario. Las páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa. Lo que leyó ahí nunca debía ser revelado, pero no pudo evitarlo. El diario hablaba de un rito. Según el texto, cada generación de la familia debía ofrecer una cena del umbral cada 30 años. Una cena en la que los invitados no eran personas comunes, sino entidades disfrazadas de carne y voz. Comían juntos, reían, brindaban, y al final de la noche una puerta se abría, una puerta entre mundos. El problema es que este año los Cárdenas intentaron romper el ciclo. No invitaron, no prepararon la casa, no rezaron las palabras antiguas, y por eso ellos vinieron igual, pero vinieron hambrientos. El sacerdote sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Bajó corriendo, pero la casa había cambiado. Los muebles estaban cubiertos por sábanas, las paredes ennegrecidas, las ventanas tapiadas, y la familia se había desaparecido. Solo quedaba él y los platos servidos. Cuando intentó salir, la puerta principal estaba cerrada por dentro. Al girar, vio su reflejo en el espejo del pasillo, pero no estaba solo. Una figura alta, con ojos vacíos, lo acompañaba desde el otro lado. No sonrió, no habló, solo levantó una mano, señalándolo. El diario cayó al suelo, y en la última página, escrita con tinta roja, decía: «Quien lea estas palabras será parte del próximo banquete». El banquete, que nunca terminó. A las 3:33 de la madrugada, cuando la mayoría de los relojes detienen su marcha y el velo entre los mundos se afina como papel mojado, algo se quebró en el corazón de Colonia del Norte. Nadie lo notó, nadie lo oyó, pero una grieta invisible se abrió justo en la vieja casa de los Cárdenas, y por esa grieta se deslizó el horror. El padre Mauricio, atrapado en la casa,
había comenzado a perder el sentido del tiempo. Encendía velas que se apagaban solas, intentaba leer pasajes bíblicos que se borraban de las páginas frente a sus ojos. Afuera, la niebla no retrocedía. Al contrario, parecía acercarse como un animal hambriento, presionando contra las paredes, susurrando nombres que jamás debían pronunciarse. En el salón, la mesa seguía servida. La comida, en un acto antinatural, comenzaba a restaurarse lentamente. La carne volvía a verse jugosa. Las copas se llenaban solas. El pan, antes mohoso, ahora humeaba. Era como si la casa se preparara para continuar lo que se había interrumpido. Y entonces comenzaron a llegar, uno por uno, invitados sin rostro, siluetas envueltas en ropajes antiguos, con manos pálidas y movimientos lentos. No hablaban, no hacían ruido al caminar, solo se sentaban a la mesa, uno tras otro, dejando en el aire un olor a tierra húmeda, a criptas selladas, a siglos de espera. El sacerdote retrocedió hasta quedar de espaldas al piano, donde una partitura comenzaba a tocarse sola. No era música, era una letanía ritual, un llamado. Y entonces, entre todos los comensales, lo vio, al patriarca Cárdenas. No era el mismo. Su piel estaba gris, sus ojos vacíos, pero su sonrisa seguía intacta. «El banquete debe continuar, padre», susurró con una voz que no provenía de su boca, sino de las paredes mismas. Intentó correr, golpeó puertas, rompió ventanas, pero todo conducía de nuevo al comedor, siempre al mismo lugar. Las paredes se estiraban como si la casa respirara, como si estuviera viva y hambrienta. En el centro de la mesa, un lugar vacío, un cubierto limpio, una silla esperándolo. «El sacrificio fue incompleto», dijo una voz de mujer etérea deslizándose por los corredores. «La ruptura del rito dejó un hueco, y tú entraste en la historia». Las luces parpadearon. El suelo crujió como huesos bajo sus pies. Y finalmente, algo lo empujó con suavidad hacia la silla vacía. No pudo resistirse. Sus piernas se doblaron por voluntad ajena. Se sentó. Frente a él, una copa se llenó con un líquido oscuro. Una carne humeante se sirvió en su plato. La habitación entera lo observaba. La mesa completa lo esperaba. Y entonces, una campanilla sonó 3 veces. Todos levantaron sus copas. Y el padre Mauricio entendió. Él era el invitado final, el sacrificio postergado. La cena acababa de comenzar de nuevo. La última invitación. La mañana siguiente, el pueblo entero despertó envuelto en una niebla espesa, como si el sol hubiera olvidado cómo atravesar las nubes sobre Colonia del Norte. La casa de los Cárdenas, sin embargo, ya no estaba. En su lugar, un terreno baldío cubierto de maleza, raíces torcidas como dedos saliendo de la tierra, y un extraño calor en el aire, como si aún ardieran las velas de una cena interminable. El padre Mauricio nunca fue encontrado. Solo quedó su diario, abierto en la sacristía, con una sola frase escrita en letras temblorosas. No fue una cena, fue una ofrenda. Desde entonces, los vecinos han reportado apariciones, susurros durante las noches de luna llena y una figura con sotana vagando por los caminos de tierra, como si aún buscara una salida. Algunos aseguran que la historia es solo una leyenda local, un cuento contado para evitar que los jóvenes se adentren en lo profundo del pueblo abandonado. Pero si alguna vez pasas por Colonia del Norte y encuentras una casa con luces encendidas y una mesa servida, no entres, no toques la puerta, no aceptes la invitación y, sobre todo, no te sientes a cenar, porque hay historias que no terminan con un punto final, solo esperan al próximo invitado. ¿Te atreverías a cruzar esa puerta? Si esta historia te estremeció, suscríbete para descubrir más relatos olvidados que el tiempo intentó enterrar. Comparte este video con alguien que cenaría contigo, incluso en Colonia del Norte. Y escribe en los comentarios: yo no acepto la invitación. Nos vemos en el próximo secreto del pasado. Pero recuerda, no todas las puertas deben abrirse.